bien, las palabras tienen una clasificación de acuerdo a su acento, ¿verdad? Yo ahora, no hace mucho, les envié un documento que es el que vamos a ver hoy, que es la clasificación en las palabras de acuerdo a su acento. Las palabras tienen una división o un acento en las sílabas, ¿verdad? Voy a compartirles el documento. Ya el documento ustedes lo tienen, ¿verdad? En su poder. Igualmente lo pueden imprimir o lo pueden mantener así en forma digital y lo van siguiendo. Okay. Ok, pues vamos a tratar de hacer la letrita un poquito más grande para poder que todos observen bien, ¿verdad? Entonces, dice clase de séptimo. Que dice clase de séptimo, palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿verdad? Dice objetivo, distinguir en un texto dado las palabras según su acentuación en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas y con el acento prosódico y ortográfico. Primero que todo, hay reglas generales de acentuación, ¿verdad? Y hay un acento que se llama prosódico y el otro ortográfico. Por ejemplo, el acento ortográfico es el que se representa en forma de tilde, ¿verdad? Entonces lo hacemos de forma escrita. Por ejemplo, aquí en esta palabra esdrújula, vemos que el acento es ortográfico porque lleva una tilde. La ven aquí donde ya yo estoy marcando con el cursor, ¿verdad? En la dru, ¿verdad? Entonces ya ahí vemos que la palabra esdrújula ya tiene una clasificación, ¿verdad? Porque ya vemos dónde está el acento, que vamos a explicarlo más adelante, ¿verdad? Ahí también podemos hacer la división silábica, ¿verdad? Para saber en cuál sílaba lleva ese acento, que también lo vamos a explicar un poquito ahí más adelante en la clase. Entonces, el acento ortográfico lo podemos ver de forma ortográfica, ¿verdad? Como su palabra lo dice. Y es más fácil de saber dónde está ese acento. El acento prosódico, ese acento no se ve, ¿verdad? Porque gráficamente no se escribe, sino que ese acento está en la entonación de voz de la persona, ¿verdad? Entonces, cuando una palabra no tiene tilde, siempre va a tener un acento en alguna sílaba, ¿verdad? Entonces, para que ustedes eso lo tengan bien, bien presente, ¿verdad? Que el ortográfico es el que es más fácil de identificar. El prosódico es, no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Antes, cuando uno entraba a la escuela, que las maestras lo ponían a aplaudir y a dividir con palmas, ¿verdad? Entonces decíamos, palabras, ¿verdad? ¿Dónde sonó más esa palma, verdad? Entonces, ese es el acento prosódico. Ok. Dice, reglas generales de acentuación. Las palabras están formadas por sílabas, ¿verdad? Como ya lo vimos la semana anterior. La cantidad de estas pueden variar si un vocablo, ¿verdad? Está constituido por una sola sílaba, se conoce como palabra monosílaba, ¿verdad? Y ahí están los ejemplos, ¿verdad? Dice 10, más, 2, entre otras, ¿verdad?
Entonces son palabras, las monosílabas son palabras que no se pueden dividir, ¿verdad? Como lo vimos la semana anterior. Generalmente en cada vocablo hay una sílaba que se pronuncia más fuerte que las demás. Esta se llama la sílaba tónica. Esta sílaba tónica es donde tiene el acento la palabra. Y vemos ahí algunos ejemplos. El resto de sílabas que tienen el acento un poco más débil, por decirlo así, se llaman átonas, ¿verdad? Entonces vemos que aquí hay una palabra, ¿verdad? Un ejemplo dice estandarte. Y ven que en mi tono de voz se resalta la palabra, la sílaba dar, ¿verdad? Entonces aquí en estandarte el acento es un acento prosódico porque no lleva tilde. Sin embargo, aquí está remarcado, ¿verdad? En negrita, la sílaba donde está el acento. Canción sí lleva acento ortográfico, entonces es muchísimo más fácil saber dónde está ese acento, ¿verdad? Canción, ven que siempre hay un mayor esfuerzo de voz, ¿verdad? A la hora de pronunciar. ¿Ok? Y aquí vemos, ¿verdad? Donde está marcado, ¿verdad? Cuáles son las sílabas, la sílaba tónica y cuáles son las átonas, ¿verdad? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan claro. Dice, según la acentuación de la sílaba tónica, se puede distinguir 4 clases de palabras: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces vean en la siguiente tablita, ¿verdad? ¿Cuál sílaba es tónica, verdad? Cuando las palabras se clasifican como agudas es porque el acento, ¿verdad?, de esa palabra está en la última sílaba. ¿Cómo sabemos cuál es la última sílaba? Vamos a ver, vamos a coger alguna palabra de estas mismas. Sí. Natación, ¿verdad? Natación va tildada. Ok. Entonces, vamos a dividirla, ¿verdad? Aquí también vamos a utilizar lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? De hiatos y dictongos, ¿verdad? Para saber la división silábica de forma correcta. Y y el número de sílabas. Por ejemplo, esta es natación es una palabra trisílaba, ¿verdad? Porque se divide en 3 sílabas. Sion yo no la puedo dividir porque aquí hay un dictongo, ¿verdad? Hay una vocal fuerte con una vocal débil. Bien es cierto que hay una tilde, pero la tilde la lleva la O, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, continúa siendo un dictongo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a dividir y cómo vamos a saber dónde está la última sílaba en natación, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, yo lo voy remarcando, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo que Sion es la última sílaba de esta palabra. Entonces, como el acento es de forma ortográfica, está en la sílaba Sion, natación se clasifica en agudas, ¿verdad? Ta es la penúltima sílaba. Y na sería la antepenúltima sílaba. ¿Ven? Entonces yo lo hago la separación de sílabas de esta forma, ¿verdad? De derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima sílaba. Si fuese una palabra polisílaba, ¿verdad? De 4 sílabas o 5 sílabas, perdón, 5 sílabas, entonces aquí, ¿verdad? Habría otra sílaba más, ¿verdad? Entonces sería antepenúltima sílaba, ¿verdad? Entonces, de acuerdo donde se
ubique el acento de la palabra, ya sea ortográfico o ya sea prosódico, asimismo se clasifica la palabra, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo de natación, lleva su acento, como ya se los dije, en la silabación, entonces se ubica en la casilla de las agudas, ¿verdad? Aquí vemos otros ejemplos como cartón, ¿verdad? Pastel, ven que suena más fuerte en tel en la última sílaba, ¿verdad? Acá es un acento prosódico, ¿verdad? Lo reconocemos por el mayor esfuerzo de nuestra voz. Y cartón es un acento ortográfico, ya donde vemos dónde está ubicada la sílaba, ya no es necesario ni siquiera pensar tanto, ¿verdad? Ya con que tengamos claros dónde está la última sílaba, la penúltima sílaba, la antepenúltima sílaba, ya podemos ubicarla perfectamente bien. Y natación, ¿verdad? Que fue la palabra con la que les expliqué, se ubica también en agudas, ¿verdad? Entonces, cuando las palabras son graves, dice que cuando la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Entonces vemos que la palabra árbol, ¿verdad? Vamos a dividirla. Igual utilizamos la división silábica de forma correcta. Última sílaba, como tiene solamente 2 sílabas, dice que penúltima sílaba. Vemos que árbol se tilda en la A, ¿verdad? Entonces, si se está tildando en la penúltima sílaba, ¿verdad? Su acento es ortográfico y se ubica en la casilla de las palabras graves, ¿verdad? Aquí la compu no me la tildó porque probablemente como la puso en A mayúscula, ¿verdad? No me reconoció eso, pero sí va tildada, ¿verdad? Entonces se ubica en esta, es un acento ortográfico. Vemos la palabra trueno. Vamos a ver el ejemplo de la palabra trueno. Vemos que también es una palabra bisílaba, ¿verdad? Con dos sílabas. No y true, ¿verdad? Que sería la penúltima sílaba. Entonces vemos que si pronunciamos, porque vemos que no lleva tilde, entonces true, no, baja un poquito más la voz. Entonces ahí vamos a determinar qué clasificación lleva de acuerdo a su acento. Vemos la palabra caliente. ¿Verdad? Entonces vemos que aquí lleva última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima sílaba, ¿verdad? Entonces, como no lleva la palabra caliente no lleva tilde, entonces yo tengo que empezar a pronunciarla. Ustedes en el examen obviamente no pueden hacer hablar ni hacer como ciertos sonidos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de practicarlo en la casa, ¿verdad? De forma en mi pensamiento, ¿verdad? En mi mente. Entonces yo digo, caliente, ¿verdad? Porque si ustedes los ven hablando durante el examen, pues probablemente les van a llamar la atención, ¿verdad? Pero vemos que decimos caliente y en T vuelve a bajar ese acento. ¿Qué pasa si yo no aplico correctamente la división silábica, ¿verdad? Y yo digo, aquí hay una sílaba en caliente y hago una división acá, ¿verdad? Entonces yo digo cali, entonces a mí me suena que en es la sílaba que tiene mayor acento de voz, ¿verdad? Entonces puede ser
Bueno, aquí me va a caer también en la penúltima sílaba, si lo hiciera de esta forma, ¿verdad? Pero puede que al dividirlo de forma incorrecta me vaya a caer en otra sílaba y vaya a perder esa pregunta, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo tengo que recordar que una vocal fuerte con una vocal débil nunca se separan, ¿verdad? Entonces yo tengo que mantenerlo, ¿verdad? Tengo que mantener como una sola sílaba, ¿verdad? O esas vocales juntitas, ¿verdad? Como les decía la semana anterior, ¿verdad? Que a los chicos uno les dice, yo no puedo separar la E de la I porque si no la I se me pone triste o la I se me cae o qué sé yo, ¿verdad? Para recordarlos. ¿Ok? Entonces ya sabemos que en la palabra calientes el mayor esfuerzo de voz va a ser en lien, ¿verdad? Y ahí clasificamos, ¿verdad? Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, ¿verdad? Entonces se clasificaría en la penúltima sílaba, ¿verdad? Entonces ahí borramos otra vez esa palabra del ejemplo. Ok, vemos que la palabra esdrújula, la sílaba tónica va a caer en la antepenúltima sílaba. En las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas es muy importante que ustedes siempre recuerden que siempre van a ir tildadas. No existe una palabra esdrújula que no vaya tildada ni una sobreesdrújula. Entonces va a ser muchísimo más fácil para ustedes identificar si a la hora del examen les va a aparecer una palabra esdrújula o sobreesdrújula, ¿verdad? Ya con el acento ortográfico ya ustedes pueden identificarlo de forma más fácil, ¿verdad? Siempre el acento va a ser de forma ortográfica, con tilde, ¿verdad? Entonces decimos que clásico, ¿verdad? Ahí me la tilda la misma computadora. La voy a separar de forma correcta. Entonces, última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima sílaba. En la sílaba cla, ¿verdad? Es donde recae ese acento. Entonces va clasificada en la casilla de las esdrújulas. Igualmente pasa con la palabra eléctrico, ¿verdad? Vemos el acento, entonces inmediatamente ya sabemos dónde clasificarla. Igual pasa con la palabra infórmense, ¿verdad? Lleva su acento en la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Ok, vamos a pasar acá. Me logran ver bien el documento, ¿verdad? Dice que las palabras sobreesdrújulas, el acento cae en la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Estas son son palabras un poco más largas, ¿verdad? Vemos aquí que son de 4 sílabas o inclusive de más, ¿verdad? Díganselo, igualmente lleva siempre el acento ortográfico. Tráiganmelo, préstenmelo, ¿verdad? Entonces vemos que díganselo, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba y sería antepenúltima sílaba, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Bien, profe. Bien, qué dicha. Okay. En el momento que tengan alguna dudita, solamente levantan la mano o qué sé yo, para yo saber. Ok, vamos a ver. Dice, algunas palabras llevan un signo llamado tilde o acento ortográfico. En este se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica. Las reglas generales de acentuación ortográficas de las palabras se presentan en la siguiente tabla. Esta también, bueno, para efectos del examen de séptimo, pues aparecen, ¿verdad? Aparecen
este tipo de preguntas y lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? En la práctica vamos a ponerles ¿cómo se llama? Unas preguntitas tomadas de algún examen para que ustedes vean cómo viene redactado el examen de ustedes. Okay. Dice, ¿cuándo llevan tilde las palabras? Entonces esto es muy importante. Y les decía que además que nos sirve para efectos del examen de ustedes, también nos sirven para la parte ortográfica de escritura, inclusive para el próximo cuatrimestre, ¿verdad? Si ustedes vuelven a matricular noveno, ¿verdad? Que sería Zapandí, en la parte de redacción va a ser muy importante, ¿verdad? Porque es cuando sabemos cuándo se lleva tilde, cuándo no, ¿verdad? Para que no ocurran faltas de ortografía, ¿verdad? En esta parte. En la parte de redacción que creo que también es tomado en cuenta, ¿verdad? Dice cuándo llevan tilde. Ok, aquí vamos a ver si bajamos un poquito la tablita para que no nos confunda. Ay, yo creo que ya. Okay, yes. Dice cuándo llevan tilde las palabras agudas. Entonces, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal A, E, I, O, U o en consonantes N y S, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes sepan que una palabra es aguda y termina en alguna de las vocales o en N y S, esa palabra va a llevar tilde. Las palabras graves, ¿cuándo llevan tilde? Cuando termina en consonantes, ¿verdad? En cualquier consonante, excepto en N y S, ¿verdad? Que sea palabra grave. Y tenemos aquí algunos ejemplos, ¿verdad? La misma tablita. Por ejemplo, agudas. Panamá lleva tilde. Vean que está terminada en A. Dominó lleva tilde. Está terminada en O. Estación lleva tilde, está terminada en la consonante N. Y autobús lleva tilde y está terminada en la consonante S. Veamos en las palabras graves. Cráter lleva tilde y termina en una consonante. Césped lleva tilde y termina también en una consonante. Cárcel lleva tilde y también termina en consonante. Difícil lleva tilde y también termina en consonante. Vamos a ver, las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Siempre, siempre. Y vemos aquí cráneo, práctica, mínimo, antílope, ¿verdad? Siempre llevan tilde. Las palabras sobresdrújulas igualmente siempre llevan tilde. Déjenselo, cómanselo, cuéntenlo, tradúzcanmelo, ¿verdad? Siempre llevan tilde. Entonces estas son reglas generales, ¿verdad? Básicas que es muy importante que ustedes pongan en práctica. Acá en este mismo documento hay una pequeñita práctica, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a cerrar este documento y voy a abrir una diapositiva que creo que se me guardó. Vamos a ver. Si se termina la si se termina la clase, solamente se vuelven a conectar. Aquí ya me pusieron que faltan 10 minutos. Vamos a ver. Vamos a esperar que abra ahí la presentación.
Ok, dice practiquemos, ¿verdad? Entonces, estas son unas fotos del examen que realizaron los estudiantes en diciembre, ¿verdad? Es el examen más reciente. Entonces, una compañera, ¿verdad? Que tenía el examen, me pasó las fotos para que todos pudiéramos ver de qué forma vino redactado esta parte, ¿verdad? Que estamos viendo de la materia. Dice, ¿cuál opción presenta el grupo de las palabras divididas en sílabas correctamente? Entonces vean que está la palabra visión, nieve, baúles, pliego, ¿verdad? Dice ahí. Ajá. Reo, tranvía, suéter, resistencia. ¿Cuál palabra sería, chicos? ¿Cuál grupo de palabras sería el que está redactado de forma? ¿Perdón? La D, profe. Ajá. Muy bien, ¿verdad? Visión no estaría correcta porque aquí en la palabra sion, perdón, en la sílaba sion la están dividiendo, ¿verdad? Y nieve también la están dividiendo, la I de la E, y ya sabemos que eso no es correcto. Hay un dictongo en las dos palabras. Baúles, baúles se puede dividir porque tiene una tilde la U, entonces por lo tanto la convierte en un hiato, ¿verdad? Pliego se puede dividir, ¿verdad? La E la podemos separar, ¿verdad? Reo sí está bien, pero tranvía la podemos dividir. En vía podemos dividir esa B de la A porque está tildada. Suéter está bien, pero bueno, sí, la opción D es la que estaría correcta, ¿verdad? Suéter está dividida correctamente, es una palabra visible, ay, ya no dije. Ay, se me fue. Es una palabra que tiene dos sílabas y resistencia, ¿verdad? También, ¿verdad? Está dividida de forma correcta. Hay un dictongo en cada una de las palabras y lo hicieron de forma correcta. Entonces, esa sería la opción, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Dice, de las siguientes opciones, ¿cuál presenta un grupo de palabras correctamente? Ahí, ¿cuál grupo dirían ustedes? La B, profe. La B. Sí, profe. Ajá. Vean que la opción A, ahí no me dividieron la BA de la K y sí se puede dividir, ¿verdad? Entonces ahí estaría mal. La X, ¿verdad? También podemos dividirla por ahí. También podemos dividirla, ¿verdad? En la opción C, vacaciones, me dividieron sí o, ¿verdad? Y no está correcto porque ahí hay un dictongo, ¿verdad? En la palabra excurs también se podía dividir y no lo hicieron. Y sion me lo dividieron, ¿verdad? Y ahí hay un dictongo. La palabra Paraguay, en guay, no se divide porque ahí también hay un dictongo. Vamos a ver la última opción, la opción D, dice vacaciones, sí o, ahí me la dividieron y no está correcto. Escur, ahí me dividieron sion y no está correcto. Y me dividieron